chicos, continuando con el tema, vamos a hablar ahora sobre los ríos, ¿cierto? Sabemos muy bien que los ríos son corrientes de agua continua, ¿no? De agua dulce por la superficie continental. Obviamente los ríos son sumamente importantes, ¿no? Sociedades desde la antigüedad se han formado, se han establecido siempre cerca a un río, ¿ya? Ya sea Egipto con el río Nilo, la cultura china con los ríos Yangtze y Huanghe, la región de Mesopotamia con el Éufrates y el Tigris, ¿no? A los asirios, babilónicos, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos siempre han buscado estas corrientes de agua porque son muy útiles, ¿no? ¿Qué beneficios trae la presencia de los ríos? Los ríos nos dan el elemento líquido vital, obviamente, el agua, nos brindan recursos hidrobiológicos, a través de la pesca podemos aprovecharlos, ¿no? Nos sirven como vía de comunicación, conectar ciudades, ¿ya? En la selva de nuestro Perú, en Europa, los ríos pues son navegables. Además, se puede generar energía, ¿no? En nuestro Perú las plantas hidroeléctricas funcionan pues gracias a las aguas de estos ríos, así que son muy importantes, además de fertilizar los suelos, permitiendo la agricultura. Así que es importante conocer de las características de los ríos. La ciencia que estudia los ríos, chicos, no te olvides que es la potamología, ¿ya? Ahora, vamos a conocer algunos términos relacionados a ríos que todo estudiante debe de saber. Pues, ¿no? A veces escuchamos en las noticias, ¿no? El régimen del río Rímac, por tal motivo cambió, entonces, ¿pero qué es régimen? O la cuenca, ¿no? El Rímac está sobrepoblada, ¿pero qué es cuenca? Entonces vamos a recordar esos términos que quizás nos han enseñado en colegio, pero que quizás hemos ido olvidando con el tiempo. ¿Ya, jóvenes? A ver, empecemos por la cuenca. ¿Qué es la cuenca? ¿Ya? Súper sencillo, jóvenes. La cuenca, chicos, es el área, es el terreno, es el espacio, ¿no? Por donde se desplaza, ¿ya? Por donde va a pasar un sistema fluvial. ¿Sistema fluvial, profe? ¿Pero qué es eso? El sistema fluvial es un conjunto de ríos conformado por un río colector, es decir, un río que va a recepcionar aguas de otros ríos. ¿Y cuáles son esos otros ríos? Los llamados afluentes. Un sistema fluvial es un río colector más sus afluentes. ¿Qué es un afluente? Es un río que deja sus aguas en un río colector. Por ejemplo, el río Rímac, ¿no? El río Rímac en su camino hacia el mar peruano, atravesando la costa del Perú, ¿no? El río Rímac recibe en su camino agua de otros ríos, como el Santa Eulalia o el Guaycoloro, que son sus afluentes. Entonces, toda esa área por donde pasa el Rímac y además sus afluentes conforman la cuenca del Rímac. Entonces, esa es una cuenca. La cuenca más grande del mundo es la cuenca del Amazonas, lógicamente. La cuenca del Amazonas conformaría varios países de Sudamérica. El río Amazonas solamente recorre Perú y Brasil, pero sus afluentes provienen de Ecuador, provienen de Colombia, provienen de Bolivia. Entonces, eso hace que la cuenca sea muchísimo más grande, ¿no? La más grande en el mundo, ¿no? Abarcando 6 países de Sudamérica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la cuenca, queda claro, es el área, el terreno. ¿Ya? Ahora, donde va a pasar el sistema fluvial. Ahora, esa cuenca va a ser de 3 tipos. Tenemos 3 tipos de cuenca. ¿Cuáles son? Exorreica. ¿Por qué exorreica, profe? Porque ¿ya? El río colector va a acabar fuera de la zona continental. Es decir, en pocas palabras, el río colector acaba en el mar. ¿Ok? Vamos a llamar a un río de cuenca exorreica cuando el río colector finaliza en el mar. Endorreica, endo significa dentro, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el río colector, el río principal, no llega al mar, sino finaliza dentro del área continental, dentro del continente, en un lago, en una laguna. Entonces, cuenca endorreica. Finaliza en un lago. ¿Ok? O en otro río también podría ser. ¿Ya? Ahora, ¿y la cuenca reica, profe? ¿Qué es la cuenca reica? Es aquí en que el río colector no llega a un final, no llega al mar, no llega a un lago, sus aguas se evaporan, se pierden en el camino, ¿ya?
Muy bien. O se filtra al subsuelo también. ¿Ok? Muy bien. Evapora o filtra. Vamos a ponerla aquí. Ya está. Evapora o filtra. Sus aguas se evapora o filtra. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro elemento del río muy importante, el curso. ¿Qué es el curso, profesor? Bueno, el curso, chicos, es simplemente la longitud del río. Es el recorrido que hace el río, desde donde nace hasta su final. Todo ese recorrido es el curso, longitud del río. El río de mayor curso en el mundo es el Amazonas, pues, ¿no? Tiene más de 7.000 kilómetros de longitud, lo convierte en el río más largo del planeta, río de mayor curso. Ahora, lo importante aquí, el curso se divide en 3 partes. Aquella parte donde recién se está formando el río, ¿no? Es el curso superior, ¿no? O donde se ha formado, curso superior. También lo llaman como el curso alto o la juventud del río. Luego viene el curso medio. También lo llaman la adultez del río. Y ya la parte final del río, ¿no? Cuando ya está llegando a su desembocadura, a su parte final, eso se le conoce como el curso inferior, ¿no? Curso bajo o también la senectud o vejez del río, ¿ya? Lógicamente, el comportamiento del río no va a ser el mismo en el curso superior que en el curso inferior, ¿no es cierto? Se desplaza con mayor torrencialidad, con mayor violencia en el curso superior o en algunos casos también en el curso medio, ¿no? Ya en el curso inferior, pues el río ya se desplaza con suma tranquilidad, ¿no? Ha llegado a una llanura y está próximo a acabar en el mar o en un lago, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, tenemos el cauce, también llamado lecho, también conocido como alveo, ¿ya? El cauce o lecho simplemente es el canal, es el conducto por donde se desplazan las aguas de un río, ¿ya? O sea, tú sacas las aguas del río y ¿qué es lo que queda? El cauce, pues, ¿no? El canal, ¿ya? Ese cauce puede ser amplio, puede ser angosto, puede ser profundo o poco profundo. Eso ya depende, ¿no? de las características del río, ¿no? Cuánta agua desplaza, la pendiente, eso va a generar mayor o menor desgaste del cauce, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el caudal. ¿Qué es el caudal, profesor? El caudal es el volumen de agua del río, la cantidad que transporta. Y bueno, el río Amazonas es el río más caudaloso del planeta, ¿ya? Transporta tanta cantidad de agua que en tan solo 28 segundos puede llenar todo el Estadio Nacional con agua. Ahora, la unidad de medida del caudal de un río es metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces a mí me dicen, ¿no? El río Santa presentó, ¿no? 132 metros cúbicos por segundo de agua. ¿A qué me está hablando? El caudal, ¿no? 1 metro cúbico por segundo es como llenar en un segundo un barril con agua. 1 metro cúbico, ¿ya? 1 metro cúbico. Entonces a mí me dicen, ¿no? El río presentó 200 metros cúbicos por segundo de caudal. Pudo llenar, ¿no? O llenaba, tenía la capacidad de llenar en un segundo aproximadamente como 200.000 barriles con agua, ¿ya? Entonces, unidad de medida del caudal, metro cúbico por segundo. Ahora, jóvenes, el caudal de un río no permanece constante todo el año, ¿no? El caudal de un río no va a ser uniforme, igual durante todo el año. Por efecto de las lluvias, por ejemplo, puede cambiar. Entonces, a esa variación del caudal se le llama régimen, ¿ya? Se le va a conocer como régimen, a esa variación del caudal. Ahora, existen 2 formas de régimen. Hay un régimen irregular cuando la variación es bastante notoria, ¿no? Cuando la variación es bastante notoria, se le llama régimen irregular, ¿ya? Irregular. Una temporada tiene bastante agua el río y otra temporada poquita agua. Régimen irregular. En cambio, si mantiene su cantidad de agua, no la va a mantener exacta, ¿no? Pero o sea, no hay mucha variación. Si no hay mucha variación, entonces es un régimen regular. ¿Ok? Es un régimen
regular. ¿Ya? Ahora, cuando hay un régimen irregular, ¿ya? Hay una crecida, ¿no? Hay un aumento de la cantidad de agua bastante notoria. A ese máximo caudal que alcanza el río, a ese máximo caudal que alcanza, lo vas a llamar como crecida. ¿Ah? Crecida. ¿Qué es la crecida? El máximo caudal que alcanza el río. Máximo caudal. La crecida. Pero habrá también una temporada en que el río baja considerablemente su caudal. ¿Y a eso cómo lo llamas? Lo llamarás estiaje. Estiaje. ¿Qué vendría a ser el estiaje? El mínimo caudal que tuvo el río durante el año. Su estiaje. Por ejemplo, los ríos de la costa, ¿no? Se caracterizan por tener un régimen irregular. Hay una temporada en que sube considerablemente su crecida. ¿Y en qué estación del año sea eso? Si por ahí has visto un río costeño, hay una temporada, una estación del año en que sube considerablemente su caudal. Su crecida. Verano, ¿no es cierto? Verano. Estiaje, invierno. Mínimo caudal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y bueno, la desembocadura del río. La desembocadura del río vendría a ser simplemente la parte final del río. ¿Ya? Y bueno, tenemos dos formas de desembocadura. Si el río finaliza de una manera ramificada, a través de varios canales, a eso se llama desembocadura, vamos a colocar otro color, delta. ¿Ya? Profe, ¿qué es un delta? Es cuando el río, ¿no?, llega al mar a través de varios canales, ¿no? ¿Ok? Y estuario es la otra forma de desembocadura, que es a través de un solo canal, ¿no? Si es a través de un solo canal, el río llega al mar a través de un solo canal en forma de embudo, estuario. Si es de manera ramificada, varios canales, ¿no?, delta. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando con tu lección, vamos a mencionarte algunos ríos notables, importantes, ¿ok? A ver, por aquí, ríos notables, mira, ve. Río más largo, de mayor cuenca, tiene más afluentes y es el más amplio y profundo también en el mundo. Tiene todos esos récords. ¿De quién estamos hablando? Del Amazonas. Del Amazonas. ¿Ya? Es el río más largo, segundo es el Nilo, mayor cuenca, más caudal, más afluente, más amplio, el Amazonas. ¿Ok? El más internacional es el Danubio, un río europeo, atraviesa 10 países de Europa, por eso es considerado como el más internacional, atraviesa mayor cantidad de países. El delta más grande, el que tiene mayor, ¿no?, ramificación en su desembocadura, es el río Ganges, allá en el sur de Asia. ¿Ya? Muy bien. Y el estuario más grande, ¿no?, un canal, ¿no?, a través de una desembocadura a través de un solo canal, pero sumamente amplio, el más grande, está en Sudamérica, es el río de la Plata, ¿no?, entre Argentina y Uruguay. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto estaríamos cerrando el tema de ríos, chicos.